Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, el capítulo 23. Como siempre vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Buen Dios, rogamos que tú puedas ayudarnos a entender una vez más tu palabra y hoy ayúdanos a entender que aunque a veces quieran maldecirnos, tú puedes transformar esa maldición en bendición. En Jesús, amén. La historia de Balaam y el asna con Balac continúa. Resulta, hacia el final, ayer no lo mencionamos al final del capítulo 22 porque es que la historia continúa hoy. Al final, el asna y Balaam, una vez se encuentran con el ángel del Señor, ellos continúan en su camino. Y en el camino, Balaam finalmente se encuentra con Balac, ¿no? Y entonces llega Balac y le dice a Balaam: no envié yo a llamarte, ¿por qué no has venido ante mí? No puedo yo honrarte. Balaam le responde a Balac y le dice: mira, yo vine, pero podría ahora decir alguna cosa. La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Luego fue Balaam con Balac y llegaron a Kiriat Usot. Balac hizo matar bueyes y ovejas y lo envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Al día siguiente Balac tomó a Balaam, lo hizo subir y desde allí vio una parte del pueblo. Entonces, aparentemente la historia nos muestra este relato, y cuando entramos al capítulo 23, es como que, vale, Balac va a triunfar, Balaam finalmente llegó. Si ustedes notan, a lo largo del capítulo 22 y del 23 se habla de que hay unos sacrificios, porque Balac creía firmemente que si él hacía sacrificios a sus dioses le iban a permitir, a través de Balaam, maldecir al pueblo de Israel. Entonces, aparentemente todo funcionó, aparentemente todo está caminando. O sea, el mal triunfó, entre comillas, podríamos decir, ¿no? El mal triunfó. Efectivamente se va a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces Balaam le dijo a Balac: mira, edifícame 7 altares, prepárame 7 becerros, 7 carneros. Balac hizo tal cual. Balaam dijo a Balac: ponte a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová salga a mi encuentro y cualquier cosa que me muestre te la haré saber. Versículo 5 del capítulo 23 dice: Jehová puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve donde está Balac y comunícale lo que yo te he dicho. Volvió a él, lo halló junto a su holocausto. Entonces Balaam pronunció esta profecía. Y miren lo que dice: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven, maldíceme Jacob, ven, execra Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué yo de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque desde la cumbre de las peñas puedo verlo, desde los collados puedo mirarlo. Es un pueblo que habita confiado y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo. Balac estaba esperando la maldición de Balaam, pero cuando Balaam habla, lo que él descubre es que Balaam dice: no puedo yo maldecir al pueblo, porque el pueblo está bendito. Luego Balac dijo a Balaam: pero ¿qué me has hecho? Si yo te he traído para que me digas a mis enemigos y tú has proferido bendiciones. Y entonces le responde: no debo cuidar yo lo que diga y hablar lo que Jehová quiere. Entonces Balac llega y le dice en el versículo 13: entonces dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, sino a todos, por lo menos una parte de ellos, y desde allí los vas a maldecir. Balac seguía empeñado en maldecir al pueblo. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, otra vez, altares, Jehová sale, le encuentra a Balaam, puso una palabra en su boca y le dijo: vuélvete a Balac y dile. Entonces lo volvió y esto es lo que dice Balaam: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? He recibido orden de bendecir, él dio una bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y ellos lo aclaman como rey. Dios que los ha sacado de Egipto tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no vale agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Este pueblo como león se levanta, como león se yergue, que no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Y nosotros continuamos el capítulo 23 y esta es la misma historia que vamos a encontrar. Balac esperando que Balaam maldiga al pueblo de Israel, y cada vez que Balaam se encuentra con Dios, lo que salen son bendiciones. Y mira, aquí seguimos con la línea del capítulo de ayer. O sea, la enseñanza es exactamente la misma. Dios cumple su promesa. Por eso es que al final, en la segunda parte, dice: ¿es acaso Dios un hombre para que él se arrepienta o para que él mienta? ¿Es que acaso él promete algo y no lo cumple? Es decir,
Mira, cuando Dios tiene un plan y tiene un propósito contigo y tú aceptas ese propósito y tú aceptas ese plan, eso es importante, ¿eh? Porque a veces hay gente que piensa y dice, no, Dios tiene un plan conmigo, pero yo no acepto ese plan. No, así no funciona. Dios tiene un plan contigo, sí, Dios tiene un propósito contigo, sí, claro. Pero tú tienes que aceptar ese propósito. Por eso el texto dice que el pueblo de Israel aceptaba a Dios como su rey. Ellos estaban aceptando el plan que tenía Dios para ellos. Tú y yo tenemos que aceptar el plan que Dios tiene para nosotros, porque Dios en ningún momento va a violentar nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío se mantiene y tú y yo tenemos sí o sí, sí o sí o no. Nosotros tenemos la opción de aceptar el plan de Dios o no. Pero cuando tú y yo aceptamos el plan de Dios, no hay nada que se pueda interponer en el camino, ni siquiera a alguien que estaban tratando de comprarle para que su maldición nos afecte. Por eso dice el texto que contra el pueblo de Israel no vale adivino, no vale un brujo, no vale nada, porque es que tú estás con Dios y es el plan de Dios el que se está ejecutando. El pueblo de Israel no estaba yendo a Canaán porque ellos querían, era porque Dios los estaba llevando. Y entonces, como Dios los estaba llevando, Él se encargaba de ser su escudo, Él se encargaba de ser su protector, Él como su rey se encargaba de defenderlos ante cualquier amenaza que pudiese poner en peligro su plan. Mira, hay gente que nos quiere maldecir y hay gente que hace hasta lo imposible por maldecirnos y para ver que a nosotros nos vaya mal. Y hay gente que va a construir altares y hay gente que va a comprar becerros y hay gente que te va a llamar a un profeta y lo va a mandar a traer solo para que a ti te vaya mal. Porque la envidia es algo natural. Y entonces a veces nosotros tenemos envidia y a veces a nosotros nos tienen envidia. Y entonces vivimos en un mundo rodeado donde a veces hay gente tan hipócrita que te saluda de sonrisa en la mañana, pero más tarde te están poniendo la puñalada por la espalda. Y a veces esto nos lleva a nosotros a vivir tan obsesionados y tan estresados con encontrar quiénes son los verdaderos aliados, que entramos en un ciclo que consume, un ciclo que desgasta, un ciclo donde desconfiamos de todo el mundo, un ciclo que nos va agotando como personas, un ciclo que no es sano. Y mira, el pueblo de Israel ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando. Ellos no sabían que detrás de bambalinas había una pelea que se estaba luchando, que había un rey de un pueblo que estaba tratando de maldecirlo. Pero mira, cuando tú vas con Dios, aun cuando el otro te trata de maldecir, lo único que puede llegar a tu vida es bendición. Porque Dios transforma la maldición del otro en bendición para ti. Porque mientras Balac esperaba que las palabras de maldición salieran de la boca de Balaam, lo que Dios hace a través de Balaam es bendecir una vez más al pueblo, porque el pueblo ya era bendito. Y tú, así como el pueblo de Israel era bendito, pues tú también eres bendito, tienes la bendición de Dios. Nosotros tenemos por costumbre a veces decir que Dios te bendiga, pero no lo creemos, se ha convertido ya en un cliché, es una cosa más como hola, ¿cómo estás? Ya, eso es todo. Pero cuando nosotros hablamos de que Dios te bendiga, y cuando leemos en la Biblia la bendición de Dios, eso es un asunto real. Es un asunto real. Y la bendición de Dios significa que la presencia de Dios está contigo, que tú caminas con Él. Y si tú estás viendo este video es porque quieres saber más de Dios. Y si tú quieres saber más de Dios es porque Dios mismo te ha llevado a este punto. Entonces tu vida es una vida de bendición. Tu vida es una vida que tiene un plan, que Dios tiene un plan con ella. Tu vida es algo que Dios tiene un propósito con eso. Y sencillamente no va a haber nadie en este mundo que quiera proferirte una maldición contra ti y que Dios no transforme esa maldición en bendición. Porque es el plan de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta. Él no es hombre para que se arrepiente. Cuando Él promete algo, lo cumple. ¿Qué promesas te ha hecho Dios a ti en el día de hoy? ¿A qué te estás aferrando? ¿A un hogar, a que ese hogar se restaure, que un marido vuelva, que la esposa cambie, a que los hijos dejen de ser rebeldes, a un trabajo, a un lugar donde vivir, a que la sanidad de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios contigo? Seguramente tendrás tus enemigos, hay personas que están trabajando activamente para maldecirte. Déjame decirte que esa maldición Dios la puede transformar en bendición. Tú solamente acepta el plan de Dios, confía en Él y cree que Él te puede llevar a tu Canaán. ¿Cuál es tu Canaán? Bueno, visualízalo, piénsalo y confía en que Dios puede llevarte allí. Porque Dios es un Dios que pelea por nosotros y que nos defiende de cualquier enemigo. Que Dios te bendiga.